espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Hoy vamos a analizar un argumento muy interesante que podría parecer que destruye mi teoría o destruye, por decirlo así, el edificio o el castillo de mis argumentos respecto a que el tiempo y el espacio son objetivos con sus caracteres relativos respecto al mismo tiempo y espacio. Y es el argumento de decir lo siguiente. Alguien podría decirme, venga, pero si nosotros ya tenemos la teoría de la relatividad y con esa teoría nosotros podemos comparar los diferentes fenómenos, por ejemplo, cómo se desenvuelve un meteorito, de cómo se desenvuelve Saturno, ¿cierto? ¿Por qué vamos a utilizar otra teoría o la teoría que tú propones si se supone que esa teoría que tú propones estaría permitiendo eso que ya estamos haciendo? O sea, que ya estamos, ya nosotros comparamos los diferentes fenómenos con la teoría de la relatividad, de que el tiempo y el espacio son relativos, ¿cierto? De que el tiempo y el espacio son relativos. ¿Para qué, si ya podemos comparar los diferentes fenómenos de la existencia? Y él lo podría decir irónicamente. No sé si te has dado cuenta de que ya los comparamos, o ella podría decir eso. Y entonces no tendría sentido comparar, no tendría sentido que tú trajeras tu teoría para que comparáramos esos fenómenos de la existencia cuando eso es algo que ya estamos haciendo. No entiendo, no le veo como la gracia, como la finalidad. Miremos que analicemos eso que estamos suponiendo que nos está diciendo otra persona como un argumento en crítica a mi teoría para que digamos que no se sostenga. Pero sabemos de entrada que soy yo mismo el que está diciendo ese argumento para que lo analicemos. ¿Cuál es el, cuál es el acierto que tiene ese tipo de argumento, pero y cuál es el problema? El lado en el que acierta es el siguiente, en que, claro, por supuesto, mi teoría no está negando que con la teoría de que el tiempo y el espacio son relativos no estemos pudiendo comparar diferentes fenómenos y cómo se comportan. Claro que lo hacemos, ¿cierto? Y que incluso, digamos que analizamos, hacemos otras comparaciones con otras teorías, ¿cierto? Es decir, mi teoría no viene a decir como vamos a hacer lo mismo, solo que porque yo digo vamos a poner esta teoría. No, sino que lo que viene a hacer mi teoría es a mostrar que la interpretación que le dio la física a sus propios descubrimientos presenta una falencia por la cual se hace necesario reelaborar una nueva teoría que aclare esa falencia de la interpretación que causó la misma física con respecto a sus propios hallazgos de relatividad. ¿Por qué? Porque la física, con el acento que puso, no se dio cuenta que estos diferentes fenómenos que se comportan son caracteres relativos con respecto a una objetividad del tiempo y el espacio. Es decir, el meteorito va en dónde? Vamos a suponer que eso es un meteorito. El meteorito va en dónde? En el tiempo y el espacio, ¿cierto? Pero se desenvuelve de un modo, de una manera, con unas propiedades con respecto a que al tiempo y el espacio objetivos. Es decir, cualquiera va a decir, ¿Saturno dónde está? En el universo, ¿cierto? Es decir, está apuntando a una situación objetiva, a un tiempo y un espacio. El Saturno se mueve, se desenvuelve, sí, entonces ahí está transcurriendo un tiempo. Que ese tiempo y espacio tengan un carácter relativo, es decir, no es lo mismo el cómo se desenvuelven estos con respecto a ese tiempo y espacio mismo por las propiedades de relatividad en relación a este otro fenómeno no está negando la objetividad, pero lo que hizo en este caso la teoría de la relatividad fue que hizo perder esa objetividad, ¿cierto? Y por eso la necesidad de mi teoría, porque transformó al tiempo y el espacio en relativos y no en objetivos. Es decir, es como si es, mire la manera en cómo quedaría interpretado, es como si uno al intentar pensar el tiempo y el espacio se embalara, porque si está diciendo que es relativo, es decir, si no tiene una situación objetiva, si no hay una referencia objetiva de verdad o de base, ahí nos perdemos porque, bueno, ¿qué decimos que es el tiempo y el espacio? Como es relativo, lo que se está diciendo es que podría ser cualquier cosa. Pero en este caso, el error que cometió es que es no haberse dado cuenta este enfoque de la física en que esos diferentes desenvolvimientos de los fenómenos de la existencia no transforman al tiempo y el espacio en relativos,
sino que esos diferentes fenómenos tienen un carácter relativo con sus propiedades que se desenvuelven en dónde, en dónde está Saturno, en dónde está este meteorito, en dónde están esos otros planetas, en una objetividad. ¿Cuál es esa objetividad? El tiempo y el espacio, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a ver es que se aclara la manera en la que nosotros nos relacionamos, no solo con ese tiempo y espacio, sino la forma en la que queda esa relatividad como carácter relativo a qué, a el tiempo y el espacio mismo, en ese tiempo y espacio mismo. Entonces desde ahí nos vamos a poder permitir comparar desde una situación, desde una situación que interpreta mucho mejor los fenómenos de la existencia en función a esta objetividad, ya que si tomamos simplemente esta relatividad y se la aplicamos al tiempo y al espacio de manera sin más, vamos a caer en el problema de que no lo vamos a poder definir, ¿cierto? Retomemos el ejemplo básico. Si decimos que el tiempo, por parodiar, digamos, el argumento, es un triángulo, como es relativo, y luego es un cuadro, si nosotros decimos, bueno, es un triángulo el tiempo y el espacio o es un cuadrado, no podemos decir cuál es porque no podemos meter al cuadrado en lo que es un triángulo. Un triángulo no es un cuadrado, son diferentes, hay una independencia acá. Entonces si ponemos de más, digamos, definiciones, como esta situación está en ese problema del concepto de ser relativo, de ser dos conceptos relativos, nos vamos a perder y no vamos a poderle darle una objetividad. Entonces aquí se tomó el descubrimiento de esa relatividad que no se niega en este caso con la filosofía, sino que la filosofía toma esos hallazgos de la física, ¿cierto? Y los pone como caracteres relativos con respecto a una objetividad. ¿Cuál es esa objetividad? Del tiempo y el espacio mismo. Entonces eso es lo que tiene que quedar claro, eso es lo que se, digamos que eso se soluciona porque aquí ya se permite, digamos, relacionar la filosofía con esa opinión obvia de que pues hay un tiempo y hay un espacio y hay planetas y hay diferentes cosas. Esa obviedad aquí queda enmarcada en una situación crítica, en una situación filosófica, en una situación que aprovechó los hallazgos de la física, pero al reinterpretarlos, a ponerlos como esos caracteres relativos a la objetividad del tiempo y el espacio mismo, ¿cierto? Ajustó mucho mejor la comprensión que tenemos del universo, de nuestros propios fenómenos, y nos permite comparar desde una situación más clara cómo se están desenvolviendo los diferentes fenómenos y tener una interpretación más ajustada de esa variedad de fenómenos con respecto a cómo estaría funcionando el tiempo y el espacio mismo, mostrando que este tipo de determinaciones objetivas no niegan esos caracteres relativos, es decir, esas variaciones que ocurren entre los diferentes fenómenos por las propiedades que tienen con respecto a ese tiempo y espacio mismo, con respecto a las propiedades de ese tiempo y espacio mismo, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo esta interacción queda de una manera más integral, cómo esta situación no niega las comparaciones ni pretende hacer, digamos, la super comparación, sino que aquí al haber interpretado mejor esos hallazgos de la física, se aprecia de manera más integral esta especie de fórmula para que entendamos mejor cómo nos relacionamos nosotros con el tiempo y el espacio, de que sí hay una situación objetiva, de que sí hay una situación base y que son los diferentes fenómenos los que en este caso se desenvuelven en ese tiempo y espacio objetivos con ese carácter relativo, es decir, esa relatividad que descubrió la física en este caso la hemos ajustado, no hemos hecho del tiempo y el espacio algo relativos porque ya vimos el problema que se genera, sino que hemos tomado ese descubrimiento y lo hemos puesto como caracteres relativos, es decir, de los diferentes fenómenos con respecto a qué, al tiempo y el espacio. Miremos que es diferente decir el tiempo y el espacio son objetivos y tienen caracteres relativos a ese tiempo y espacio, es decir, diferentes fenómenos en ese tiempo y espacio que se dan en eso, precisamente en ese tiempo y espacio. No es lo mismo eso a decir que el tiempo y el espacio son relativos, porque ya vimos lo que implicaba el problema de esa relatividad. Entonces, nada, espero que disfrutes este video, que lo medites, recuerda lo que se hizo, mostrar cómo esto aclara y reinterpreta de una mejor manera ese tiempo y el espacio con la filosofía, cómo nos permite integrar esos hallazgos de la física sin negarla, pero mostrar que sí tenía un problema con decir que el tiempo y el espacio eran relativos. Recuerda el ejemplo parodiado del triángulo y del cuadrado, que podrías poner aquí más definiciones y ver que no se pueden meter en el tiempo y el espacio porque sería relativo, y por eso la necesidad de esta nueva teoría. Así que espero que disfrutes el video, que lo medites, y el conocimiento está para ser compartido.